Bueno, tengan muy buenas noches. Este día llevamos la tutoría de repaso de cálculo integral. Vamos a esperar que se conecten los estudiantes. Vamos a esperar que se conecten para luego comenzar el refuerzo. Entonces vamos a esperar que se conecten en estos momentos. Bueno, pues vamos a esperar, la tutoría estaba para las 8 de la noche, son ahorita las 8:01, vamos a esperar quizás unos 5 a 10 minutos, esperando que se conecte alguno de los estudiantes, si no vamos a dar inicio. Hola, buenas noches, gusto de saludarlo, Carlos. Vamos a esperar quizás a las 8:05. Voy a iniciar 8:05 esperando que se conecten los demás. Si no, vamos a dar inicio a lo que es la tutoría de repaso. Ayer fue la entrega de la tarea número 1. Hoy vamos a ver un poco, vamos a recordar un poco y vamos a ver cómo avanzamos con lo que es la lectura según la ruta que nos ha puesto el coordinador. Entonces vamos a esperar un momento. Voy a empezar cabal a las 8:05. En mi teléfono tengo 8:02. Vamos a esperar unos 3 minutos más. Va. Ok, ok, esperamos.
Bueno, esta es la tutoría de repaso número 2. No sé si escucho una interferencia, no sé por qué es. No sé si me escucha bien, porque si se escucha bien, vale, vale, estamos bien. Entonces vamos a esperar lo que me menciono, vamos a esperar esos minutos. Tal vez se conectan los compañeros para realizar esta. Y algo bien importante es que siempre se toma asistencia y porque hay que mandársela al coordinador. Entonces, bueno, no sé si van a conectar los demás compañeros y bueno, no he revisado si han enviado las tareas para ver si están activos. Bueno, vamos a dar inicio con la tutoría de repaso. Vean, tutoría de repaso de cálculo integral. Vamos a abordar un poco acerca, si usted tiene alguna duda, más que todo vamos a trabajar con los dos materiales que ha subido el coordinador. Entonces, vamos a ir tratando de aclarar dudas. El objetivo es que el día sábado los ejercicios que él proponga los podamos resolver de la mejor manera y les entendamos. Entonces vamos a empezar. Contenido, vamos a ver un poco la definición de supremo e ínfimo. Vamos a ver eso en las sumas de ritmo. Entonces, esto es lo que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar un poco las sumas de ritmo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar propiedades del integral. Bueno, estas solo las voy a definir y voy a tratar de explicar algunas, pero no vamos a abordar ejemplos. Entonces, porque vamos a dejar algo, más que todo aplicarlo el día sábado, que es la tutoría. Entonces, vamos a iniciar con algo bien importante que quería iniciar. Esto aparece en uno de los materiales que ha subido el coordinador. Es que nosotros vamos a trabajar sobre una función f que va a estar definida sobre un intervalo AB, porque siempre vamos a definir el área bajo la curva de la función en un intervalo AB, que lo vamos a tomar cerrado. Significa que vamos a tomar en cuenta los extremos. Entonces, algo bien importante que menciona en un material cuando yo defino la integral definida sobre una función es que esta función la vamos a tomar que no es continua. Entonces, y aquí hay ejemplos, ahí aparece en el material. Cuando yo tengo una función, lo que vamos a tomar en cuenta es que la función sea acotada. ¿Y qué significa acotada? Que yo tengo un valor mínimo y tengo un valor máximo. Por ejemplo, en esta gráfica, usted puede fijarse que aquí aparece la gráfica de una función cualquiera, pero esta función no es continua. Entonces, esta función comienza acá, llega acá y aquí tiene un salto. Y llega acá. Ahora, esta función tiene un mínimo, sí, y tiene un máximo. Entonces, esa función está acotada. Entonces, esta es una función acotada en el intervalo de 1 a 3. Entonces, una función que no sea, en este caso, acotada, veamos este caso, aquí tengo una función que no es acotada, entonces las funciones que vamos a trabajar es que sean acotadas, es decir, que tenga un mínimo y tenga un máximo. Entonces, en esta función que es en general, yo tengo la función en el intervalo de 1 a 3, entonces tengo una función que tiene un mínimo, sí, pero no tiene un máximo. Llega a 3 y vean, sigue creciendo. Entonces, esa no es una función acotada. Entonces, eso es bien importante que nosotros definamos. Vamos a trabajar con una función f definida, pero que sea acotada en un intervalo AB. Es decir, que pueda encontrar máximos y mínimos. No sé si hay alguna consulta. Eso es algo con lo que debemos estar bien seguros. ¿Cómo definir esa función f? Entonces, veamos lo siguiente. Si tiene alguna duda, solo abre su micrófono o me escribe y no hay ningún problema. Entonces, veamos lo siguiente. Veamos la siguiente definición. Bueno, este es un recordatorio de la definición de qué es un ínfimo y qué es un supremo. Ve, si dice la definición, si yo tengo un conjunto A
que es un conjunto de los reales, un subconjunto de los reales, este es un conjunto de números que sea subconjunto de los reales, entonces el ínfimo de ese subconjunto A se define como el máximo de los m que pertenecen a los reales, tal que m sea menor o igual que x, para todo x que pertenece a los reales. Esta es la definición formal del ínfimo de A. En pocas palabras, si yo quiero definir el ínfimo de un conjunto, ¿qué voy a tomar? Vean, ese ínfimo, ese m, tiene que ser el menor de todos los valores del subconjunto, que va a pertenecer a los reales. Esa es la definición de ínfimo. Y en el caso del supremo, es el mínimo de ¿quién? De todo este conjunto. Vean, el supremo del subconjunto A va a ser igual al mínimo ¿de qué conjunto? De los M. Estos son los máximos que pertenecen a los reales, tal que ese máximo sea el valor mayor que se encuentre en ese conjunto, es decir, para todo X que pertenece a los reales. Esa es la definición de ínfimo y supremo de un subconjunto de los reales. Entonces, eso se aborda más cuando yo comienzo a definir cuota superior, cotas superiores y cotas inferiores. Y vamos a ver que el ínfimo es el máximo de las cotas inferiores y el supremo es el mínimo de las cotas superiores. Eso se ve cuando se definen intervalos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta en estas dos definiciones. Esto es nada más recordando la definición de ínfimo y supremo, que es algo que no sé si usted lo logra visualizar. Sí, entonces ahí el máximo Ajá. del conjunto sería el eje, que es mayor a todos los que están. Ajá, el ínfimo, ajá, pero si yo lo veo como en realidad es el mínimo, es decir, va a ser menor que todos los valores en el caso del ínfimo, de todos los valores del subconjunto A. Ah, Ajá, que se define, este es un conjunto, eso que está definido acá. Ajá. No sé si me escucha bien, yo le escucho algo cortado. sí, sí. Vaya, ajá, y en el caso del Supremo se toma, vaya, pero es que esto más que todo, lo que le menciono que es esto que aparece acá, se define como las cotas superiores. Y de las cotas superiores, este es el mínimo, que es el Supremo de A. Que en realidad nosotros estamos trabajando con el máximo y el mínimo, que es en las sumas superiores. Eso Ajá. significa que nos ayuda a reconocer el conjunto, el subconjunto, ¿no? De los reales, es donde está Ajá. definida la función acotada. Correcto, correcto. Entonces, esto solo es una definición en general, ¿verdad? Pero lo que nosotros, por ejemplo, acá, si usted observa lo que tengo, ya metiéndonos al ámbito de nosotros estamos trabajando con una partición, que es lo que habíamos terminado, donde definimos sumas superiores y sumas inferiores, en donde hicimos una partición en el intervalo AB, definimos las bases de los intervalos, que era la distancia en cada uno de los rectángulos. Entonces, allí podemos definir el mínimo de cada uno de los rectángulos es el ínfimo. Vean, cuando yo evalúo la función, vean, yo tomo el valor mínimo, que es lo que estábamos viendo en las sumas inferiores. Y en las sumas superiores tomábamos el máximo, ¿verdad? Que era el supremo de cada rectangulito. Y eso es lo último que nos habíamos quedado. Cómo definir sumas superiores y sumas inferiores. Entonces, aquí está la definición ya que nosotros estamos utilizando, donde tomamos una partición de una función para encontrar el área bajo la curva. Ajá, entonces, siguiendo, vamos a continuar acá. Un ejemplo, vean, un ejemplo bien sencillo, que es lo que hemos estado trabajando, vean. Si yo quiero representar, por ejemplo, en esta figura, si usted observa acá, yo tengo una curva, en este caso tengo una curva, tengo esta función y esta función. Esta función
es acotada, ¿verdad? Por este punto y este punto de acá. Entonces, usted se puede fijar que podemos hacer una partición en el intervalo de 0 a 3. Hacemos una partición. ¿De qué forma? 0, 1, 2 y 3. Esa es la partición. Entonces, esto es solo para explicar lo que estábamos hablando de quiénes son los que estamos tomando en cada rectángulo. Entonces, nosotros tomamos las distancias de cada rectángulo. Esta distancia, esta distancia, esta distancia. Entonces, en cada rectángulo, por ejemplo, si yo tengo el conjunto de 0 a 3, ahora ya lo parto en conjuntos más pequeños, que es de 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces ya puedo definir quiénes son los ínfimos y los supremos de cada intervalo. Pero aquí es bien sencillo, ¿verdad? ¿Quién sería en el caso el ínfimo de este intervalo? Sería este, ¿verdad? El cero. Ajá, el intervalo de 1 a 2 sería 1, ¿verdad? Entonces, y lo vamos definiendo de esa manera. Entonces, en el intervalo, ven, acá, en el intervalo de 2 y 3, cuando ya defino el supremo, vean, es bien importante que nosotros veamos también qué puntos estamos tomando, ¿verdad? Entonces, yo defino también las alturas, porque tomamos nosotros para encontrar las sumas superiores y las sumas inferiores, tomamos la base y las alturas. Entonces, si usted se fija, el punto máximo, el M1, que era la altura en este caso, en 0 es esta, ¿va? Pero el mínimo es este punto. Por eso es lo que le aparece acá, 1, que es el ínfimo. Luego, en este intervalo, tomo este punto, que es 3, porque aquí está definida la función. Vean, en cada uno de estos conjuntos voy tomando la base y la altura, pero la altura estoy tomando primero los puntos ínfimos, que son los menores, que es este punto 1, 3, en el intervalo de 2 a 3 es este 4. Entonces, sí visualiza eso, ¿verdad? O no, o tiene problemas de ver los ínfimos y los máximos, más que todo, y los supremos en los intervalos, en las particiones que nosotros estamos haciendo. Y eso es lo que estamos trabajando. Ajá. No, 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 en Sí, sí se el observa, ¿verdad? concepto sí se observa. ¿Cuáles Vaya, serían vaya. los supremos? Ajá, porque si yo le digo el supremo del intervalo de 2 a 3, va a ser este punto, que en este caso sería 5. Ajá, porque estamos tomando siempre en la función f. Ajá, entonces eso es una definición y es bien importante que nosotros lo manejemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo las sumas de Riemann. Entonces, a partir de lo que estábamos viendo allá, en esto es lo que habíamos visto anteriormente, esta definición, las sumas superiores y sumas inferiores. Estas sumas que nosotros, es lo último que ustedes hicieron en la tarea, encontrar suma superior y suma inferior, entonces ya están definidas. Estos son los puntos máximos por la base, que es la anchura del rectángulo, es la sumatoria desde 1 hasta n, es la sumatoria, de acuerdo a la partición que yo haga. En el caso de la suma inferior era igual, tomábamos el punto mínimo de el punto mínimo que era el ínfimo, y lo multiplicábamos por la base. Entonces, esto es suma superior y suma inferior. Estos son casos especiales de las sumas de Riemann, que es lo que tenemos acá. Vean, esa es la definición de sumas de Riemann. Entonces, las sumas de Riemann me dice que con la consideración de precedentes, la suma, esta la definimos de esta manera. Entonces, la suma de una función, bueno, necesitamos una función y una partición para poder realizar las sumas de Riemann. Entonces, me dice que es el sumatorio desde 1 hasta n, de acuerdo a la partición que yo haga. Entonces, evaluando esa función, ¿verdad? Tomando los puntos, ya sea los puntos mínimos o los puntos máximos, por la anchura de quién, de los rectángulos. O también yo puedo evaluar los puntos medios, y ahí vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar las sumas de Riemann. Entonces, siempre lo he tomado del material y veamos el siguiente ejemplo. Entonces, en este caso, tengo el siguiente ejemplo que aparece en el material, en uno de los dos materiales. Dice,
sea f de x igual a x cuadrado menos 2x más 2. Esta función, vamos a definir esta cuadrática sobre el intervalo de 0 a 3. Y vamos a tomar una partición. Esta partición dice que P es igual a 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3. Es decir, vamos a tener una partición de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Se forman subintervalos y eso es lo que formamos, ¿va? Rectángulos. Y nosotros vamos a ver como subintervalos. Vamos a formar de 0 a 1 medio, de 1 medio a 1. Y ahí vamos a comenzar a analizar y hacer las sumas de Riemann cuando ya tenga la partición. Entonces yo creo que acá no habría problemas. Ahora, y algo bien importante es que la base de cada uno de estos rectángulos que se forman en estos intervalos es de 1 medio. Eso es bien importante, es la distancia que hay de 0 a 1 medio, esa distancia es 1 medio. De 1 medio a 1 es 1 medio. De 1 medio a 3 medios es 1 medio. De 3 medios a 2 es 1 medio. Es decir, va una distancia de 1 medio entre cada rectángulo. Entonces, veamos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a encontrar la suma bajo la curva, pero vamos a tomar primero los extremos inferiores, es decir, los ínfimos. Es decir, vamos a tomar en esta repartición, que aquí está de 0 a 3, vamos a tomar estos puntos. Bueno, voy a usar esta otra cosa. Vamos a hacer la suma y vamos a tomar este punto. Este es el punto, los mínimos de la suma. Es decir, vamos a encontrar la suma inferior, es decir, cada punto ínfimo o cada mínimo de cada rectángulo. Bien, vamos a hacer eso. Entonces, al tomar esos puntos, yo evaluar en esta función, es decir, voy a evaluar 0 en esta función. Al evaluar 0, usted observa 0 al cuadrado es 0, menos 2 por 0 es 0, esto se va a hacer 0 y me queda más 2, que es este punto. Entonces, es lo que aparece acá. Vean, voy a tomar los puntos 0, 1 medio, 1, 3 medios, 2 y 5 medios. Es decir, voy a tomar los mínimos en el extremo inferior. Entonces voy a evaluar esa función, es lo que decía acá. F de 0 es 2, F de 1 al sustituir en la función anterior. Es decir, en esta función me va a quedar 1 al cuadrado menos 2 por 1 más 2. Entonces me va a quedar 1 porque este se va a hacer 0. Yo creo que ahí no había mayor problema para ir evaluando, ¿verdad? Esto sería 1. Entonces evalúo el otro punto que es f de 2. Eso me va a dar 2. Entonces encuentro todos los mínimos, es decir, las alturas de los rectángulos. Entonces yo creo que acá no tienen mayor problema en cómo realizar las sumas. En este caso serían las sumas de Riemann. Me va a dar, si yo lo realizo, ya realizo el sumatorio como es desde 1 hasta 6, la partición. Entonces me va a quedar que como yo sé que la base de todos los rectángulos es 1 medio, ya es una constante, ¿verdad? Esta base, este delta de x sub y para todos es 1 medio. Voy a multiplicar 1 medio por la sumatoria desde 1 hasta 6 de las alturas. Es decir, voy a sumar estos valores. 2 más 5 cuartos más 1 y multiplicado cada uno de ellos por 1 medio. Al final, esta es el área que me da bajo la curva. Pero en este caso he tomado los puntos extremo inferior, es decir, los ínfimos de cada rectángulo, es decir, de cada intervalo. Entonces, yo creo que aquí no habría problema. Acá acaba de explicar cómo encontrar la suma inferior, que en ese caso no habría problemas, ¿verdad? ¿O tiene alguna duda? Es como estar multiplicando la base por cada una de las alturas, pero como algo más Ajá, general. como la base de cada rectángulo es 1 medio, ajá, es 1 medio, no hay problema que yo saque factor común, la base que es 1 medio, es como que esté multiplicando 1 medio por 2, 1 medio por 5 cuartos, y eso no va a afectar el resultado. Entonces, esta es una aproximación del área bajo la curva. Entonces, observe que ahí da 43 sobre 8, 43 octavos. Entonces, ¿qué Pues, sucede? Ajá, porque en el gráfico ajá, no le escuché lo que me decía. es una aproximación porque en el gráfico vemos que o sobran pedacitos o le faltan.
Ajá, correcto, vaya. A eso quería llegar, vaya. Llegamos a ese valor. Ahora, siguiendo el mismo proceso, nosotros haciendo las sumas de Riemann, pero encontrando ahora, ocupando los extremos superiores y haciendo el mismo proceso, que yo sé que ya no tiene problema, vamos a tomar ahora los extremos. Entonces, en esta gráfica, aquí se puede visualizar, si usted observa, yo acá ahora voy a tomar los extremos superiores, ¿verdad? Que eso es lo que habíamos dicho, para encontrar las sumas superiores. Entonces ahí no habría problemas. Tomamos un medio, uno, tres medios, dos, cinco medios y tres. Y encontrábamos sus imágenes, ¿verdad? Que eran estos puntos. Entonces encontrábamos las imágenes de estos puntos. Entonces, cuando ya hacíamos eso, pues hacíamos la sumatoria, ¿verdad? Que en ese caso es ya la suma de Riemann. Entonces decíamos nosotros, la altura que siempre, perdón, la base que siempre va a ser de un medio, eso no va a cambiar en los rectángulos. Entonces, solo evaluamos f de un medio, es en la función, que es la cuadrática, que me da 5 cuartos, en este me da 5 cuartos, en el otro me da 13 cuartos, me da, en f de 1 me da 1, en f de 2 da 2 y en f de 3 da 5. Entonces, si observa acá, me da 55 sobre 8. Y de igual manera, lo que dice usted, que acá también va a sobrar el área. Entonces, no es el área exacta. Pero a lo que sí ya le llamamos una aproximación más exacta es a la siguiente. Vean, hasta aquí he encontrado suma superior y suma inferior. Pero yo quiero hallar una área más exacta. Y entonces, vamos a tomar los puntos medios. Entonces, si tomo yo los puntos medios y hago el mismo procedimiento, vean, tomo los puntos medios de esta función, vean la partición que yo hice, tomo los puntos medios de cada intervalo, vean, ahora el punto medio acá sería un cuarto, tomo el punto medio acá, tomo este punto medio, es decir, divido el intervalo en intervalos más pequeños, entonces el área obviamente se va a acercar más a lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, de esa manera, y a esto le llamamos suma de Riemann. Entonces hacemos el mismo proceso, encontramos los puntos medios, vean, este es el punto medio, y evaluamos en la función que era la cuadrática que habíamos tomado en ese ejemplo. Entonces, al final, al realizar esa suma, me da 95 sobre 16. Y esa ya es ya le podemos llamar la suma, el área bajo la curva de la función, que ya es más aproximada. Entonces, tomando los puntos medios. ¿Preguntas? Vean, hemos hecho, esas son sumas de Riemann. Esa es la manera de hacer las sumas de Riemann. Ajá. Para una manera más exacta es tomar los puntos medios. No sé si No, tiene ya, preguntas. está claro. Ajá, no hay complicación, ¿verdad? En ese caso no hay complicación. Entonces, veamos lo siguiente, veamos la siguiente definición. Y a partir de las sumas de Riemann, entonces ya con nosotros comenzamos a definir lo que es la integral, que la integral al final vamos a ver que es el área bajo la curva. Entonces, acá la definición, esta la tomé también de los materiales, que es bien importante, dice, si existe un único número i, que le llaman i, que satisface la desigualdad. Y aquí ya tenemos algo bien interesante. La suma inferior va a ser menor o igual que ese número i, pero va a ser menor o igual que las sumas superiores. Es decir, que ese número que le vamos a llamar la área va a estar entre la suma superior y la suma inferior. Pero, ¿qué me dice la definición? Dice que para todas las particiones de P en el intervalo AB, se dice que la función acotada f es integrable en este intervalo. Al número i se le llama integral definida, a este le llamamos integral definida de f sobre el intervalo AB y se denota por, y esta es la integral. Debe cumplir que para que sea la integral tiene que estar entre la suma superior y la suma inferior. Entonces, si la suma superior y la suma inferior son iguales, entonces significa que esa es la integral, es decir, el área bajo la curva. Y esa es la definición de integral definida, que es lo que aparece acá.
Ajá, esta definición. Y si ustedes se fijan, esa es la definición donde comenzamos a trabajar con la integral. ¿Y qué es la integral? El área bajo la curva. Entonces, un caso particular, dice, si la función f es continua, aquí ya aparece que es continua en el intervalo a b, entonces va a ser integrable. Es decir, que el número i existe y es único, lo cual, bueno, eso se demostrará más adelante, si usted sigue leyendo el material. Entonces, lo importante es cómo se define la integral definida. Es decir, a partir de qué está definida esta integral. ¿Y a qué le llamamos integral definida? Entonces, le vamos a llamar de acuerdo a estas condiciones. Entonces, esa es una definición bien interesante. Entonces, en particular, dice, si la función f es continua en ese intervalo, entonces lo que mencionábamos es integrable, ¿verdad? Si yo descubro o me dicen inmediatamente la función f es continua en el intervalo cerrado, entonces yo puedo decir que es integrable. Eso es bien importante que se aclare. Entonces, acá podemos ver que dice, en otras palabras, una función es integrable en el intervalo cuando el supremo del conjunto de todas las sumas inferiores coinciden con el ínfimo del conjunto de todas las sumas superiores. ¿Qué significa eso? Que si yo sumo las sumas superiores y me da igual resultado con las sumas inferiores, es decir, a ese le llamo el ínfimo y el supremo, y como son iguales, coinciden, entonces esa va a ser el área bajo la curva. Y a eso le llamamos integral. Entonces dice, acá observemos, y vean, y esto es al final, que al considerar todas las particiones posibles en este intervalo AB, es una forma de estudiar lo que ocurre cuando el ancho de todos los subintervalos tiende a cero. Bueno, esto que aparece acá significa que cuando yo me dé una partición y cuando yo haga más pequeños los rectángulos, voy a encontrar más aproximación del área. Al final, esta es la definición de la área bajo la curva. El área bajo la curva va a ser igual a la integral en el intervalo de a a b de la función f de x de d de x. Ya ya es notación de la integral. Y aquí donde ya, si usted se fija lo que hemos hecho hasta ahorita, comenzar a definir cómo encontrar el área bajo la curva utilizando sumas de Riemann para llegar a esta definición, que es a la integral definida. Entonces, recordar que la integral siempre va a estar limitada por el intervalo AB. Es decir, vamos a encontrar el área sobre ese intervalo. Entonces, eso es bien importante. Entonces, algo bien importante que de aquí en adelante, esto lo quería recalcar, que aparece en el material, no sé si ya lo había leído, a esto le llamaremos la integral. Entonces, a esta notación es la integral y más adelante vamos a comenzar a ver propiedades, vamos a ver reglas, cómo integrar, vamos a ver procesos de cómo integrar. Entonces, y vamos a ver cómo ir integrando los diferentes tipos de funciones. Entonces, vean, este es el símbolo. Aquí aparece por qué se le llama integral y al final es una S alargada. Eso es bien importante. Y que se define sobre un intervalo, que es el límite inferior y límite superior, que es AB. Entonces, otra de las cosas bien importantes es que siempre en una función hay dos variables, la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, acá nada más el documento aclara de que esa variable dependiente, que en este caso puede ser X, puede ser T, puede ser Y, puede ser U, eso es cambiante. Entonces, lo importante es que yo sepa definir la función y una variable. Entonces, puede ser en función de X, en función de T, en función de Y, en función de U. Entonces, yo creo que en esas notaciones no habrían problemas, pero eso es bien importante que ya ustedes se vayan grabando las notaciones de la integral. No sé si hay preguntas hasta acá. No, tal vez aclarando acerca del contexto, entonces, a Ajá, medida que nosotros vayamos ajá. compartiendo lo Sí, que sea, conforme podemos, vayamos resolviendo y resolviendo, vamos a ir ya aclarando, vamos a ir viendo más cosas. Entonces, veamos un ejemplo. Aquí todavía no vamos a integrar, no vamos a ver ningún método de integración. Solo vamos a ver un ejemplo
Por ejemplo, si la función es constante sobre el intervalo AB, entonces me dice que la integral de esa función, aquí sería C, ¿verdad? De A a B en ese intervalo es igual a C por B menos A. Y allí ya hay una, entonces, allí me está diciendo la función constante, el área bajo la curva depende de B y A. Si yo defino una, una constante, una función constante, por ejemplo, yo digo en el intervalo de 0 a 2, entonces yo inmediatamente ya sé cuál es el área de esa constante en ese intervalo, porque aquí me dice que es B menos A. Entonces en ese caso sería, si hago B menos A, sería 2 menos 0, sería 12, el área de esta. Entonces, pero acá me dice que, ¿cómo lo puedo yo asegurar? Entonces, ahorita no he aplicado todavía ningún método para calcular la integral. Pero sí, nosotros hasta el momento, nada más, lo único que tenemos es encontrar el área bajo la curva mediante sumas superiores y sumas inferiores, es decir, mediante las sumas de Riemann. Entonces, por ejemplo, para probar que la integral de a a b de esta función constante es c por b menos a, ¿qué voy a hacer? Bueno, en general me voy a tomar una partición. Me tomo una partición desde x sub 0 hasta x sub n, ya que lo estoy tomando en general. Entonces, podemos observar que cada subintervalo, esta va a ser la distancia de cada subintervalo, de x sub i menos 1 a x sub i, en general, lo estamos tomando en general. Como f es constante, entonces, ¿qué sucede en una función constante? Yo sé que una función constante es una línea vertical, perdón, es una línea horizontal. Entonces, cuando yo evalúe cualquier valor en la función constante, pues puede ser 0, 1, 2 o 3, siempre me va a dar ese valor c. Entonces, tanto el mínimo como el máximo siempre van a ser ese valor c. Entonces, ahí ya tengo algo. La suma superior, que es esta, sabemos que viene dado por esta definición. Esto ya ustedes ya lo manejan. Y entonces, va a ser C, como es la constante y como las alturas, en este caso el punto máximo siempre va a ser C por la distancia del primer rectángulo, C por la distancia del segundo rectángulo y así sucesivamente. Al final saco factor común C, que es este C, y me queda por todo esto. Ahora, esta distancia, estas son las distancias de todos los rectángulos. Al sumar la distancia de todos los rectángulos, obviamente es la distancia que hay entre A y B. Entonces la distancia entre A y B es B menos A. Entonces, por eso ya me queda que la suma superior, al hacer la partición, el área bajo esa curva, me da C por B menos A. No sé si observa eso o tiene preguntas. Es como estamos sumando cada una por decirlo así, de las bases, Ajá, es lo que vamos a la red de ajá, correcto, correcto. los puntos extremos. Ujú. Ajá, por ser constante siempre me va a dar esa misma constante al evaluar, entonces no va a cambiar eso. Entonces de ahí solo sumo las áreas. Y las áreas al final me queda la constante por todas las bases. Pero la suma de las bases obviamente es la distancia entre A y B. Y la distancia entre A y B es B menos A. Entonces ahí es donde me queda que la suma superior es C por B menos A. Ahora, la suma inferior, de manera similar, yo sé que los puntos mínimos en una función constante van a ser también C. Entonces, sumo el área de cada rectángulo, como son hasta n, saco factor común C, y ya me queda que esta suma también es B menos A, porque es la suma de todo. Entonces, tanto la suma superior como la suma inferior me dan C por B menos A. Entonces, allí donde nosotros aplicamos lo que es la definición de la integral, lo que estábamos viendo, la integral definida. Tenemos que el i, esto, cumple esta condición, que he encontrado un número i, que es en realidad c por b menos a, que está entre el límite superior, inferior y el límite superior. Entonces se cumple si, solo si, obviamente, sustituir el límite inferior es c por b menos a y el límite superior, perdón, las sumas superiores es c por b menos a. Como son iguales, entonces significa que la integral va a ser igual a c por b menos a.
Entonces, esa es una manera de encontrar la integral, pero obviamente es usando las sumas de Riemann. Y es un poquito, eso es un poquito más complicado. A que cuando ya comenzamos a ver métodos para integrar. Entonces, pero sí, luego vamos a entrar de lleno a cómo integrar ya funciones. Y van a ver que esto es bien sencillo, integrar los métodos para integrar. Ajá, entonces esto es usando la suma de Riemann, usando la definición de integral definida. Entonces yo creo que no hay mayor problema. Entonces veamos acá, al final, ¿qué es lo que estábamos haciendo? La representación, ven, estábamos encontrando el área bajo la curva de una constante. Esta es la constante C. Ven, la constante C yo sé que es una función vertical que pasa en el punto C, pero como yo defino un intervalo AB, esta área. Y obviamente esa área, ¿a qué es igual? A esta distancia, que es un rectángulo, es esta distancia B menos A por la altura que es C. Entonces, por eso me queda C por B menos A. Y aquí se visualiza bien cabal, pero allí hemos usado las sumas de Riemann. ¿Preguntas? No sé si tiene preguntas o dudas con respecto a esto. Por el momento estos conceptos son bastante claros. Vale, vamos, sigamos entonces. Entonces, vaya, quizás acá ya nos vamos a meter un poco a las propiedades de integración. Entonces, más que todo para que ustedes conozcan y las vamos a ir aplicando ya el día sábado. Vamos, todavía no me han mandado la agenda del día sábado, solo la compartió la agenda de ahora y eso es lo que nos pedía que nosotros estudiáramos. Entonces me imagino que va encaminado a utilizar, a encontrar integrales utilizando sumas de Riemann y luego comenzar a aplicar los métodos. Entonces, las propiedades de la integral. Bueno, cuando ya definimos la integral, una de las propiedades importantes es esta, la propiedad aditiva respecto del intervalo. Entonces, ¿qué me dice la integral? Ah, si yo tengo una integral definida en el intervalo AB, pero yo ese intervalo lo parto en dos, es decir, defino un intervalo de A a C y luego de C a B, donde C va a estar entre A y B, va a ser mayor que A y menor que B. Entonces, significa que yo puedo separar esa integral, vean, la puedo integrar de dos maneras. Es decir, sumo las áreas. Como yo partí el intervalo en dos, que tenía de A a B, lo partí en dos. Entonces voy a sumar el área de A a C, siempre en la función, más el área de C a B, ya que esta integral me da las áreas. Entonces, yo creo que esta propiedad es bastante tranquila, porque si yo tengo definido, por ejemplo, yo puedo partirlo en dos, en cuatro, en tres intervalos, y al final solo voy a integrar siempre en la función, pero tener en cuenta los límites, el límite inferior y el límite superior de la integración. Entonces, yo creo que esta propiedad, cuando ya la estemos aplicando, se va a ver un poco más interesante. Ahorita está en general. Entonces, yo creo que acá tampoco habría mayor problema en ese tipo en esa propiedad. Entonces, Y es veamos. como Ajá. sumando las dos áreas, No, no la escuché, se oye bastante cortado. es como que estuviéramos sumando las dos áreas Ajá, de las correcto. áreas. Como que, ajá, en lugar de encontrar toda la área, hacemos parte de las áreas sí, sobre la función. Es como la partición, ¿va? Solo que acá ya estamos viendo las áreas en sí, utilizando la integral. Entonces, todavía no hemos aplicado método, ¿va? Por eso ya estamos conociendo estas propiedades de la integral definida. Entonces, la otra propiedad, la linealidad uno. Vean, esta es bien sencilla, porque, porque esta es nada más, si yo tengo dos funciones f y g que son integrables sobre un intervalo cerrado a b, entonces si yo estoy sumando las dos funciones en la integral, siempre en ese intervalo, yo puedo separarlas. Siempre van, los límites se respetan de a a b, voy a integrar de a a b esta función, la suma de funciones. Ejemplo de ello puede ser que yo tenga, por ejemplo, la función x cuadrado
Va acá x cuadrado y la función g que sea x. Entonces yo puedo separar esta función como la función cuadrática x cuadrado y la función x. Entonces eso es lo que me dice la propiedad. Si yo tengo suma de funciones, propiedad importante de la integral, puedo separarlas. Puedo separar la suma de funciones. Entonces, tampoco creo que esta propiedad tenga mayor problemas. Pero ya vamos a ver cómo integrar. Como menciono más adelante, ya vamos a comenzar a ver los métodos de integración. Entonces, tampoco esta propiedad yo la veo complicada. Veamos la siguiente, la linealidad 2. ¿Qué me dice? Si f es integrable sobre un intervalo AB, y K es una constante, vean, K es un número real, puede ser un número real cualquiera. Entonces, si yo tengo ese número real multiplicando a la función, ¿qué me dice la propiedad? Ah, esa constante K puede salir de la integral. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando, por ejemplo, tengo la integral definida de A a B de, por ejemplo, 3 por x al cuadrado de dx. Vamos a ponerla de esa manera, solo como ejemplo. Entonces, siempre en el intervalo AB. Entonces, ¿qué me dice? Ah, esa propiedad ya me ayuda en algo. Este 3 yo lo saco de la propiedad, de la integral. Entonces, ese 3 sale y ya me queda de A a B de x cuadrado. De ahí solo ya me queda aplicar el método de la integral de x cuadrado de x, que todavía no lo voy a tocar, porque ya vamos a ver más adelante. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces no sé si hay algún problema. Creo que la constante siempre va a salir. Y ya voy a integrar con respecto a la función x. O t o u como mencionaba anteriormente. Y la siguiente propiedad, que es esta. Ven, esta propiedad es la acotación. Así se llama esta propiedad. Y dice que si f es integrable sobre AB, sobre este intervalo siempre, y tenemos que la función x va a tomar un valor, vean, mayor que m, es decir, que está acotada por un número m y un número m mayúscula. Entonces, para todo x que pertenezca al intervalo AB, entonces, ¿qué me está diciendo? Ah, que la integral de la función f de x, como va a estar acotada por estos dos valores, entonces la distancia, vean, la distancia del intervalo AB, que es B menos A, por el mínimo, que es este valor, va a ser menor o igual que la integral de la función. Pero siempre va a ser menor o igual que multiplicar esta cota, que es M, por la distancia del intervalo de A a B. Entonces, esa es nada más es decir, la integral acotada en esta función acotada. Es decir, esta función no puede ser mayor, es mayor que este valor, pero no puede ser mayor que este valor. Entonces, esa es la función, la propiedad de una función acotada, pero esta se aplica bastante poco. Esta propiedad no se aplica, pero sí es importante. Si yo tengo la función acotada, significa que también la integral va a estar acotada, es decir, el área bajo la curva. Preguntas Creo que hasta... Ajá. como al principio, pues, porque si no acortamos la función, es como que estamos calculando el área de todo. Ajá, correcto, correcto, porque si en el intervalo AB la función no está acotada, ahí estamos en problemas, porque el área, o sea, la función va creciendo y no sé el área, y igual el área va creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, eso es importante, por eso inicié con eso, que la función debe ser acotada. En este caso, cuando está acotada entre m y m, entre m minúscula, que es el mínimo, y el m mayúscula, la integral siempre va a estar entre esos valores. Entonces, otra de las propiedades importantes, y a esto sí se aplica cuando nosotros ya comenzamos a integrar funciones, es esta. Vea, acá nosotros vamos a integrar siempre. Cuando yo integro, vean,
ya no es en un intervalo, sino que ya esta es una propiedad. Y eso es una propiedad que si yo estoy integrando sobre el mismo valor, por ejemplo, de a la función, siempre va a ser cero. Esto siempre va a ser cero. Entonces, eso es bien importante, es una propiedad que obviamente si yo integro de 1 a 1, no voy a tener área. El área siempre va a ser cero. O sea, no voy a tener ninguna área. Va a tener una línea vertical, pero no voy a tener área. Entonces, eso me dice esta propiedad. Y la otra propiedad, ven, esta es bien importante porque muchas veces se utiliza, es esta. En la propiedad que me dice cuando yo integro de a a b una función f de x, yo puedo cambiar los límites de integración. Vean, puedo intercambiar, mi límite inferior pasa a ser el límite superior y el límite superior pasa a ser mi límite inferior. Entonces, ¿qué es lo que debo tener cuidado? Multiplicarla por menos. Yo puedo hacer eso en integración, pero hay que multiplicarla por menos. Entonces, esta es una propiedad que se utiliza bastante. No sé si tiene alguna pregunta con respecto a eso. Y eso lo vamos a ver. Yo puedo cambiar los límites de integración, les puedo intercambiar, pero le tengo que agregar el signo menos. Multiplicar por menos al valor de la integral, es decir, al área. Ajá. Ajá, hay que cambiarlo, pero le damos vuelta a los límites. Ajá. Entonces, vaya, en lo que nos pedía, hasta allí nos pedía el licenciado. Pero no sé en su caso si usted ha avanzado más con la lectura de los materiales. Eh, bueno, la lectura del material que está en plataforma, este, estuve viendo esto, licenciado, estos días que no hemos tenido día. Ajá, Avancé correcto. con las propiedades, estuve repasando las fórmulas de la suma, también de las sumatorias, como para hacer la primera actividad, la actividad 1. Ajá, correcto. Había que aplicar las sumatorias, la fórmula. Y sí estuve avanzando un poquito con las propiedades que acabamos de ver ahorita. Ajá, vaya. Entonces, yo siento que Ayudado a reforzar que ya había. hasta acá ha estado bien, ¿verdad? Todo está tranquilo. Entonces, hay que seguir leyendo con lo que es. Y bueno, el día sábado sí ya vamos a tratar de trabajar ejercicios, pero igual voy a siempre tratar de meter definiciones que vamos a ocupar en los ejercicios o alguna propiedad de estas, porque yo sé que uno no se las aprende, pero uno lo que intenta cuando va leyendo es ir entendiendo, y esa es la idea de no solo es ir leyendo, sino que es eso, ir viendo de dónde salen las cosas. De esa manera usted puede ir avanzando en los materiales, digamos. Usted puede ponerse a ver un ejemplo y yo, le entendía. Entonces, allí es donde vamos avanzando. Entonces, esa es la idea para que así el día sábado ya podamos aplicarlos en los ejercicios y tengamos una discusión de ejercicios. Entonces, creo que de mi parte eso sería todo. Nos veríamos hasta el día sábado a discutir con los ejercicios, porque esa es la idea, discutir para resolverlos. Entonces, para que ustedes luego no tengan problemas en resolver las tareas. No sé si hay alguna otra duda o comentario, si no, llegaríamos hasta acá. No, por el momento no. Muchas gracias, licenciado, por Vaya, vaya la pues. guía. Entonces, pase buenas noches, cuídese, nos vemos el sábado a las 10 de la mañana. Gracias. Vaya pues, adiós.